Sí. Mm, Obviamente que tenía que tocar el tema de el asunto de Odebrecht y el laudo impresionante, el laudo arbitral que se produjo de manera muy esperada la semana pasada. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que es un laudo que hay que estudiarlo mucho. Es un gran laudo que hace justicia en un escándalo que ha habido muy poca. Y yo creo que hay que leerlo muy, muy detenidamente porque tiene eh, unos aspectos muy importantes para entender la importancia de que el Estado castigue a los corruptos, sea quienes sean. Y yo creo que ese es el gran el legado de este laudo que finalmente se produce después de 4 años, imagínense, de estarse discutiendo cómo era este tema en que se debía tratar la finalización de un contrato obtenido a través de una coima y de varias coimas que no sabemos cuáles son realmente, pero por lo menos sabemos de una coima y en el que se desviaron cerca de 50 millones de dólares, cerca de 150 mil millones de pesos, porque se desviaron de una carretera, como bien saben, a coimas o sobornos y a financiación de campañas. La campaña de Juan Manuel Santos, la campaña de Oscar Iván Zuluaga, y no sabemos en manos de qué políticos, porque solamente hay 4 condenados. Vamos a ver si estos son los únicos. Por eso yo hoy volví a tocar el tema de este laudo a raíz de lo que revelé hace 2 semanas en relación con la posibilidad que se estuviera fraguando o cocinando un acuerdo en contra de los intereses del país entre la ANI, o no la ANI, entre el gobierno y los bancos, que tenían una deuda pendiente que todavía no les habían pagado, Corfi Colombiana y Odebrecht, o Odebrecht y Corfi Colombiana, que son los socios dueños de la concesionaria Ruta del Sol 2, donde salieron todas estas coimas y todos estos desvíos de dineros dirigidos a campañas como la de Juan Manuel Santos, Oscar Iván Zuluaga, en fin. Voy a comenzar con la lectura. La ministra Conaval, se llama la columna. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, debe renunciar porque no fue capaz de anteponer los intereses públicos a los privados. Una vez más, en este oscuro episodio quedó demostrado, ¿sí?, el poder de un banquero constructor acostumbrado a que el Estado y los funcionarios pues estén a su servicio. La ministra cometió un error inexcusable. Cedió ante la presión del poder económico y estuvo a punto de hacer un acuerdo ilegal, ¿sí?, e inconveniente para el Estado colombiano. Las cifras que decidió manejar, casi que por antojo, ¿sí?, estaban objetadas por las partes y por el propio Estado que ella representa. La ANI las había objetado. A ella no le importó. Sus cuentas alegres fueron destruidas, básicamente, esa es la palabra, destruidas por el laudo arbitral proferido la semana pasada, que resolvió que el Estado le debe al concesionario solo un saldo de 211 mil millones de pesos y no la exorbitante cifra de 1.9 billones de pesos que ella pregonó por todos los medios cuando pretendió desmentir la denuncia aparecida en mi columna, en la que revelaba que se estaba fraguando un acuerdo clandestino. Ella me dice que no, pero era un acuerdo, por lo menos a espaldas del país, para favorecer los intereses de los bancos, sin saber ni siquiera cuál era el costo real de la obra y pocas semanas antes de que se profiriera el laudo arbitral, que es lo que nunca entendimos. Mi denuncia, pero sobre todo las confusas explicaciones de la ministra Orozco, hicieron abortar el acuerdo, lo que salvó a la ministra de estar hoy respondiendo, ¿sí?, penal, disciplinaria y fiscalmente. Sin embargo, ¿saben qué? Eso no la exime de la responsabilidad que le cabe a ella por haber actuado
o por no haber actuado en defensa del interés público. Eso es lo que tienen que hacer los ministros. La ministra cometió el error de sentarse a negociar un acuerdo con los bancos, acreedores del concesionario, como si el contrato de la Ruta del Sol 2 se hubiese ganado de forma limpia, tuviese una contabilidad transparente y no llena de contratos ficticios que iban para coimas o para financiación ilegal de campañas, y que además, como si tuviera un futuro judicial despejado. Carambas, estamos hablando del escándalo de Odebrecht, ¿sí? Pero cuando se produjo incluso el laudo arbitral, ¿sí?, en lugar de reconocer su error, la ministra salió a reivindicarse de forma casi que contraevidente. Se contradijo todo el tiempo. Una ministra, pregunto yo, con aval, para feriar los dineros públicos. El laudo arbitral demostró que la ministra analizó de forma sesgada, sin defender el interés público, porque donde ella vio 1.9 billones de pesos, los árbitros vieron solo 211.000 millones de pesos. Y donde ella vio la posibilidad de un ahorro para el país, acuérdense que el acuerdo establecía, o el borrador del acuerdo que yo publiqué, decía que los bancos se comprometían a desistir de 200.000 millones de pesos en intereses, algo así. Pues los árbitros le terminaron enseñando que su ahorro, oígame esto, la hubiese conducido a un detrimento patrimonial, se me está escondiendo esto, un detrimento patrimonial de más de 1 billón de pesos. Por favor, ¿sí? La ministra acepta que fue asesora de uno de los bancos del Grupo Sarmiento, cosa que me parece muy bien. El problema es que lo hizo hoy, ¿sí? Pero no dice que eso no la inhabilita para haberse metido a solucionar la deuda de los bancos que tenían con el concesionario, del que el Grupo Sarmiento era socio. Yo, en cambio, sí creo que este episodio deja a la ministra sin legitimidad. Para llevar las riendas, oígame esto, es que tiene que llevar las riendas de un ministerio que tiene que afrontar problemas tan graves como el de la caída del puente de Chirajara, como el de los derrumbes de la vía al llano y otros en los que como constructor o banquero, ¿sí?, se encuentran involucrados Sarmiento y sus empresas. Sí tiene un problema de conflictos de interés y debió haberse planteado este conflicto desde el comienzo. Eso le faltó a la ministra. Pero sobre todo, la ministra se equivocó al intentar avalar la idea, o por lo menos venderle la idea al país, de que las acreencias de los bancos debían ser asumidas con la plata de los colombianos. Así como así. ¿Por qué? Porque había una ley que decía eso. No, la ley tampoco dice eso, ¿sí? La ley 1882 dice que sí, que las cuentas hay que pagarlas, a los bancos hay que pagar las cuentas con la plata de los colombianos si no hay patrimonio autónomo de la concesión, pero no así como así, sino que se tiene que establecer primero cuál es el costo real de la obra, cosa que no se había hecho cuando ella propuso ese acuerdo. Afortunadamente, el laudo dejó claro una cosa elemental que ella ignoró, que las deudas del concesionario, por favor, son del concesionario corrupto, ¿sí? No de los colombianos, no la tenemos que pagar nosotros. Nosotros no tenemos por qué pagar las coimas con el dinero de nuestros impuestos, ni los sobornos de Odebrecht. Tanto es así que de los 211.000 millones, ¿sí?, de pesos que están condenados, según el laudo, el Estado a pagarle al concesionario, solo 26.000 millones de pesos serán pagados con el cargo al presupuesto nacional. Pero además, el laudo, quiero que me entiendan esto, que es lo más importante, da las claves para saber dónde estaría la plata de la plata que los socios de la Ruta del Sol todavía le adeudan a los bancos, que es cercana al 1.2 billones. ¿Sabe dónde está? Pues según el laudo, esos dineros se habrían ido en el pago de utilidades, oígame esto, que se repartieron de forma anticipada por cerca de 400.000 millones de pesos. Es decir, Odebrecht
y Corficolombiana tuvieron, se repartieron utilidades sin siquiera haber terminado la obra, ¿sí? Pero también en las coimas y en el desvío de dineros hacia las campañas, ¿sí? Que pueden llegar hasta ser de la cifra de 150.000 millones de pesos. ¿Saben dónde más está esa plata? Pues en los 700.000 millones de sobrecostos que no fueron reconocidos por el tribunal y que alegaban haber incurrido en eso Odebrecht y los señores de Corficolombiana, ¿sí? Ahí está la plata, ahí estaba la plata y ahí sigue estando la plata para pagarle la deuda a los bancos. Esto sin contar con los 1.4 billones de pesos que ya se les reintegraron a los bancos, la mitad de los cuales, óiganme bien, son controlados por el mismo constructor, que aunque no lo crean, es adulto. Si hacen esas elementales cuentas, repito, los bancos sabrían hoy dónde está la plata que le prestaron al corrupto concesionario. La pregunta que yo hago, se me fue por acá, ministra, usted sabía de todo esto y debía saberlo, yo creo, ¿sí? La gran pregunta es si no sabía todo esto la ministra. Para los bancos que no pertenecen al Grupo Aval será muy fácil recuperar su plata. Bastará demandar a los bancos de Sarmiento para que sean declarados acreedores de mala fe, porque desde 2015, según las revelaciones de Jorge Enrique Pizano a Néstor Humberto Martínez, que entonces era el abogado del Grupo Aval, pues ya tenían información de que había una red de corrupción a través de la cual se sacaba plata del concesionario por medio de contratos ilícitos. Además de que se había firmado un contrato secreto entre Odebrecht y Corficolombiana en 2016, que fue revelado por esta columna en el 2018, ¿sí? Que configuraba, como yo bien lo planteé, un pacto de silencio. La ministra, por defender los intereses de los bancos, omitió contarnos otro pequeño detalle, que es el final de esta novela, ¿sí? Que las empresas que hacen parte del concesionario, es decir, Odebrecht y Corficolombiana, esta última también de Sarmiento, firmaron como deudoras solidarias de los créditos financieros. Eso lo vuelve a decir el laudo. Es decir, señores bancos, que la plata para pagarles a todos ustedes está en el patrimonio de Odebrecht y de Corficolombiana, y que no había que recurrir a los dineros públicos. Imagínense, dice todo lo contrario a la ministra. A lo mejor, todo este entramado tan difícil de explicar, que ojalá me lo hayan entendido porque es muy difícil de explicar, explica, perdón la redundancia, el afán de este gobierno y de su ministra, ¿sí?, por concretar este acuerdo entre el Estado y los bancos antes del laudo. Porque es que es muy claro que hoy, sin esa conciliación y con este laudo, ¿sí?, quienes van a terminar respondiendo por las deudas que el concesionario contrajo, tanto con los bancos controlados por Sarmiento, que son Bogotá, Occidente, Avevillas y Popular, como los que no controla, como Bancolombia, Itaú y Davivienda, serán Odebrecht y el Grupo Sarmiento, y no nosotros. Eureka, y no nosotros. Eso lo dice el laudo. No lo digo yo, que soy una periodista que no hace sino investigar, lo dice un laudo, a través de unos magistrados que estuvieron estudiando el tema durante muchos años. Pero es que aquí, que es el gran tema de todo esto, es que aquí, queridos colombianos, ¿sí?, no todos los caminos conducen a Roma, sino a Sarmiento. Esa es la pequeña realidad de este asunto que es tan complejo y tan difícil de entender. Yo, la verdad, no conozco a la ministra le tengo el mayor respeto, no conozco a la ministra. Yo hablé con ella y me expresó sus opiniones, se las respeto, pero no las comparto, ministra. Esa es parte de la función que tenemos que tener los medios, y esta fue el resultado de una investigación ardua, difícil, que terminó aquí.
en este laudo también, que no solamente avala muchas de las cosas que yo dije, sino que nos abre los ojos hacia lo que realmente pasó en este gran escándalo de corrupción. Lo que dice el laudo, básicamente, es que los bancos también fueron responsables. Los bancos también fueron responsables porque entregaron la plata sin ton ni son. 99% financiaron ese proyecto y ni siquiera se dieron cuenta que era lo que estaba pasando en esos contratos. Y en esos contratos pasaban muchas cosas. Por eso, hasta aquí llega mi columna. Les agradezco esta oportunidad que me dan de poder establecer este tipo de relación con ustedes para explicarles un problema tan complejo, pero que nos afecta a los colombianos profundamente, porque nosotros pagamos impuestos, nosotros tenemos responsabilidades como ciudadanos, pero también hay que exigirle al Estado, como ciudadano y como periodista, que utilicen bien esos recursos.